Bienvenido al episodio de Ask My Mentors. Yo soy su host, Mr. Jiménez, y en el día de hoy vamos a estar discutiendo el tema cómo podemos combatir la procrastinación. La realidad del caso es que la procrastinación es un asunto sumamente fuerte. Yo digo que la procrastinación es una enfermedad, es un virus que todo el mundo tiene. Pero tenemos que aprender a combatirlo. Yo me incluyo porque yo soy un experto procrastinando. La realidad del caso es que por mucho tiempo en mi vida procrastiné muchas cosas y me costaron. Y por eso es la sencilla razón que me inspiré a hacer esta pieza de contenido. Porque mi intención es que otras personas puedan escuchar este contenido que estamos creando en estos momentos. Y pueden aprender de esos procesos que yo pasé. Cuando me refiero a esos procesos es el precio que tuve que pagar por la procrastinación. Y por eso decidí hacer esta pieza de contenido, cómo combatir la procrastinación. Ahora bien, ¿por qué tendemos a procrastinar nuestros asuntos personales y proyectos? Esa es una pregunta sumamente importante. La realidad es que todavía yo no he encontrado una respuesta. Se lo puedo atribuir a la distracción, se lo puedo atribuir al entretenimiento, pero va a depender mucho del punto de vista que nosotros lo veamos. Va a depender mucho de cómo nosotros veamos las cosas y va a depender mucho de la prioridad que nosotros le estemos dando al asunto que estemos trabajando o al proyecto que estemos emprendiendo. Y una de las cosas que yo le atribuyo mucho a la procrastinación es el sencillo hecho de que hoy en día existe tanta distracción. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. El spa de atención de una persona en 1990 comparado con una persona ahora mismo del 2020, la realidad es que es ridícula. Antes era tan poca la distracción que nosotros teníamos que el poder de enfoque era gigantesco. Tú sabes, era totalmente gigantesco. Haciendo un paréntesis, yo digo que, y hablando en base a una opinión, para mí la procrastinación también se la atribuyo mucho a la distracción. Yo en mi carácter personal me distraigo con una facilidad ridícula. Así mismo como tengo un poder de concentración extraordinario, asimismo tengo un poder de distraerme ridículo. Yo tengo que estar completamente focus. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente muchas de las personas que me están escuchando en estos momentos compartimos el mismo síndrome, el síndrome de la distracción. Y al tener este síndrome de distraernos con mucha facilidad, tendemos mucho a procrastinar. Y es normal que esto pase, es común que esto suceda. Simplemente nosotros siempre debemos de tener en cuenta cuando estamos tomando momentos que estamos procrastinando o estamos alargando el asunto. Continuando con lo que dije del spa de atención de una persona en 1990 comparado con el spa attention de una persona en el 2020, el gap es totalmente gigantesco. Hoy en día las estadísticas dicen que el spa de atención de una persona es de 5 segundos o menos. Por eso es que usted tiene un anuncio en YouTube cuando usted está viendo su video favorito y le aparecen esos 5 segundos forzados que por más que usted intente darle skip, no lo puede hacer. Lo único que puede hacer es comprar la membresía de YouTube Premium para no ver los anuncios. Pero está comprobado científicamente hablando que el spa de atención de hoy en día de un ser humano es de 5 segundos o menos. Comparado con los 90, los 80, los 70, el spa de atención era ridículo. Cuando yo te digo que era ridículo, estamos hablando de un spa attention de 5 minutos, 3 minutos. Estamos hablando que una persona se podía mantener enfocada sin tener ningún tipo de distracción por 5 hasta 2 minutos.
Y eso es algo sumamente poderoso para el tiempo que estamos viviendo. Y probablemente usted se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la procrastinación con la distracción? Bien fácil. Que mientras menos distracción nosotros tenemos delante de nosotros, es mucho más fácil poder enfocarnos y no procrastinar o simplemente dejar las cosas a un lado. Por eso es que hice esa correlación bien importante del span attention que había en el 1990 comparado con el span atención que nosotros tenemos ahora en el 2020. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la distracción en nuestra vida práctica hoy en día? Y esto es un tema que es bien fuerte de descifrar. No digo fuerte de valer, pero sino es un poquito fuerte de entenderlo. En el sentido de que las distracciones hoy en día nos rodean por todos los lados. Nosotros estamos distraídos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y es bien, pero que bien difícil tomar un momento de distracción y simplemente dejar lo que estamos haciendo. Y esto nos lleva a la procrastinación. Es decir, yo dije, voy a comenzar a hacer ejercicio el lunes a las 8 de la mañana, por darle un ejemplo. Pero cuando me levanto el lunes, veo las noticias y veo que hay acontecimientos, ya se me han pasado 2-3 horas, no comienzo a hacer ejercicio y digo, pues comienzo mañana. Llega el martes, digo, voy a comenzar el martes a las 8 de la mañana a entrenar. Pero el martes por la mañana llegó un asunto, pasó algo y volvemos nuevamente a caer en la distracción o pasó algún tipo de novedad en específico, alguna eventualidad que tomó asunto, parte y lugar en ese momento. Y volvemos a hacer el mismo proceso de procrastinar nuevamente. Pero realmente nosotros no estamos procrastinando porque tenemos la intención de procrastinar. Que eso también puede ser parte del asunto, pero no se lo quiero adjudicar 100%. Es que tenemos demasiadas distracciones. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde todo es totalmente digital. La manera que se comparte la información es, ridículamente hablando, sumamente rápida. Y la información tiene un nivel de propagación como nunca antes visto en la historia. Y eso es una de las cosas que nosotros, obviamente, si es un tema de interés, si es un tema que a nosotros nos interesa, vamos a caer en distracción y por consecuencia terminamos procrastinando cosas que ya con anterioridad nosotros habíamos sacado un tiempo y habíamos especificado unas metas y esas metas no las podemos lograr. Y es normal que esto suceda. Esto es totalmente común. Yo estoy hablando desde la perspectiva mía personal. Eso a mí me sucede, les puedo decir, prácticamente todos los días. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado a combatir con eso es simplemente dejar todo dispositivo móvil fuera de mi cuarto. Y cuando yo hablo de dejar todos los dispositivos móviles fuera de mi cuarto, me refiero a que mi teléfono celular yo lo pongo a cargar en la cocina. Cuestión que cuando yo me levante tenga que ir hasta la cocina a ver el teléfono. Estamos hablando que la distancia del dormitorio a la cocina no es tan grande, pero me tengo que levantar. Tengo que levantarme, abrir la puerta y llegar hasta la cocina para yo entonces poder tomar el teléfono. Y este ejercicio, que la realidad del caso es un ejercicio bien sencillo, pero sumamente poderoso, me ha ayudado a que simplemente cuando yo me levante, veo mi agenda, me cepillo la boca y arranco con lo que ya yo tengo o tomo control de lo que ya yo tengo ya proyectado en mi agenda y comienzo a trabajar en base a eso. Y termino viendo mi celular después que he hecho varias rutinas que ya yo tengo ya por la mañana, termino tomando el celular. Ahora usted se pregunta, ¿yo hago esto todos los días? No lo hago todos los días. La realidad del caso es que intento hacerlo todos los días.
Pero la realidad es que siempre caigo en la distracción. O estoy mirando un video en YouTube. O simplemente estoy haciendo algo, buscando un momento de ocio. Y termino con el celular dentro del cuarto. El teléfono termina descargado. Por la mañana cuando me levanto estoy sin carga. Y eso es una parte buena y mala. Y le voy a explicar por qué. La parte buena es que tengo el momento de ocio mientras estoy en el cuarto. Pero cuando me levanto el teléfono, al estar completamente sin carga, me veo forzado a seguir lo que ya tengo escrito en papel. Porque la realidad del caso es que el teléfono se tarda aproximadamente hora y media en cargarse. Porque literalmente tengo esa hora y media libre para yo simplemente enfocarme en lo que ya había escrito con anterioridad o la noche anterior de lo que iba a hacer, y no tengo forma de cómo caer en la distracción para evitar la procrastinación. Y esto es un tip que lo comparto con ustedes porque entiendo que es algo sumamente sencillo, pero si se pone en práctica puedo tener unos efectos ridículos en sus vidas. Una de las cosas que nos abruma, a mí en mi carácter personal, me abruma, como ustedes no tienen idea, son las notificaciones del teléfono. Las notificaciones del teléfono es también otro foco de distracción que nos lleva a la procrastinación. Literalmente, cuando nosotros empezamos a sacar cuenta entre notificaciones de email, WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, mensajes de texto, llamadas, literalmente nosotros terminamos aproximadamente con un volumen de 130 a 150 notificaciones al día. Y cuando nosotros queremos caer en la postura de simplemente mantenernos enfocados en una sola cosa para evitar la procrastinación, hay veces que se nos torna un poco difícil, porque las distracciones y las notificaciones del celular nos van a llevar que en algún momento nos vamos a distraer. Y una de las cosas que usted puede combatir esto, si usted es una persona que se levanta temprano, ponga su teléfono desde la noche anterior en Do Not Disturb Mode. Literalmente usted le está diciendo al teléfono: no quiero notificaciones mientras yo esté durmiendo, y no quiero notificaciones hasta las 9, 8 de la mañana. Y esto le va a brindar una amplificación de su tiempo y un mejor manejo de su tiempo, porque usted se va a levantar de una manera más fresca, más fresh, y simplemente se va a encargar de seguir sus rutinas diarias, o la rutina o la agenda que usted tenga en ese día, en ese momento, sin caer en la trampa de la distracción para evitar la procrastinación. Y yo comparto esto de esta manera porque eso fue algo que a mí me pasó muchísimo. Y por eso es que decidí hacer esta pieza de contenido, porque de las cosas que he aprendido durante el transcurso en ese proceso de evitar la procrastinación son los tips y herramientas que he utilizado. Las comparto para que, como les dije al principio, una persona se pueda beneficiar de la misma. Y una de las cosas que tuvo un impacto ridículo, simplemente utilizar el teléfono en Do Not Disturb Mode para que nada tuviera distracción dentro de mi sueño, ni mucho menos después que me levantara. Y probablemente usted se pregunta: pero ¿cómo yo voy a tener el teléfono de esa forma si pasa una emergencia con un familiar o con una persona cercana? ¿Cómo voy a enterar? ¿Cómo voy a manejar esa situación? Es bien sencillo. Cuando usted está programando esa funcionalidad dentro de su teléfono, usted puede asignar unos contactos favoritos, que son esos contactos pueden ser su mamá, su esposa, su hermano, su hermana, y usted los tiene dentro de esa configuración por si ellos llaman tarde en la noche o temprano en la mañana, usted puede atender esa llamada. Otra parte también que tiene esta función cuando usted la ejecuta en el teléfono es que también usted puede decirle al teléfono, cuando está esta funcionalidad en práctica, simplemente decirle: ok, si una persona me llama por más de 3 veces consecutivas, levanta el Do Not Disturb Mode, quítalo y atiende esa llamada, porque el teléfono entiende como una llamada de emergencia. Y eso son una de las cosas que usted puede utilizar para evitar la distracción y no caer en la procrastinación. ¿Cuál es la mejor forma
de combatir la procrastinación. Lo que yo les voy a compartir en estos momentos son tips y herramientas que yo he utilizado en el transcurso de dominar la procrastinación y las voy a compartir con ustedes. Una de las formas más eficientes que a mí me empezó a dar resultados en el contexto de evitar la procrastinación fue separando lo que se le llama en inglés time blocks o bloques de tiempo en su agenda o en su calendario. Y esto es algo bien eficiente porque hoy en día con el acceso a la tecnología que nosotros tenemos, nosotros podemos bloquear dentro de nuestro calendario electrónicamente, bloquear un tiempo en específico y el mismo teléfono se va a encargar de avisarnos cuando nosotros tenemos que ejecutar esa función y cuando nosotros tenemos que parar de hacer esa función que nosotros estamos programando en ese momento. Y esa es una de las cosas que a mí me dio muchos resultados. Cuando yo quiero tener un enfoque en una cosa en específica y tener menos distracción posible, una de las herramientas principales que uso, teléfono en modo avión cuando me acuesto o en Do Not Disturb Mode cuando me voy a acostar y lo levanto a las 9 o 8 de la mañana y me levanto bien temprano y aprovecho ese tiempo separando esos bloques de tiempo para evitar la menos distracción posible y poderme mantener a contabilidad, lo que se le conoce en inglés, poderse mantener accountable. Una vez nosotros hacemos eso, es una de las herramientas que nosotros nos va a ayudar muchísimo a no caer en la distracción de envolvernos con otras cosas que no tienen que ver con el asunto que nosotros estamos trabajando y nos va a dar una mejor proyección y maximización de nuestro tiempo a la hora de nosotros manejarlo. Eso es una de las herramientas que yo utilicé por mucho tiempo, todavía la sigo utilizando, todavía le sigo sacando mucho fruto a lo que es el time blocking o el bloqueo de tiempo. Otra función que utilizo mucho con mucha frecuencia son las alarmas. La alarma de nuestro celular no solamente es para despertarnos en la mañana o despertarnos a cierta hora del día. Las alarmas también pueden tener una funcionalidad bastante práctica de bloquear nuestro tiempo y avisarnos cuánto tiempo nosotros tenemos que estar enfocados. Una de las cosas que yo utilizo mi alarma es para sincronizar tiempos. Y cuando hablamos de sincronizar tiempo, simplemente utilizarlo como timer. Yo, por darle un ejemplo, como yo sé que mi span de atención no es muy alto que digamos, soy una persona que tengo mucha distracción, me puedo enfocar por mucho tiempo, pero no puedo estar enfocado. Me puedo enfocar por mucho tiempo, pero no puedo sostenerme enfocado por largo tiempo. Y estas son una de las cosas que yo que utilizo todavía. Es simplemente poner una alarma a la hora que voy a comenzar a trabajar la asignación que esté trabajando para saber cuándo tengo que detener y simplemente cogerme un break para levantarme y estirarme o simplemente distraerme con el teléfono. Pero ojo con esto. Cuando nosotros tomamos un tiempo de ocio dentro de esa asignación que nosotros estamos haciendo, tenemos que tener mucho cuidado, pero que mucho cuidado en no caer en la distracción de que tomé un break para verificar el teléfono, pero entraron 20,000 notificaciones y entonces dejé a un lado lo que estaba haciendo. A mí me pasó mucho esto y todavía me sigue pasando. Por eso es que siempre trato de cuando voy a cogerme un break dentro de la asignación o el trabajo que estoy haciendo, simplemente no cojo el teléfono. Lo que hago es que doy algún tipo de vuelta, me tomo una botella de agua, algún tipo de jugo o algo y continúo en lo que estoy trabajando. Y aquí voy a entrar en la segunda técnica que he utilizado mucho, que es la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro a mí me dio mucho, pero que muchos resultados. Pomodoro, para los que no conocen lo que es la técnica de Pomodoro, Pomodoro Pomodoro es una técnica de manejo de tiempo inventada por un italiano que se llama Francesco Cirillo. Francesco Cirillo inventó esta forma de cómo nosotros podemos manejar nuestro tiempo
en diferentes bloques o lo que se le conoce en inglés como chunks. Y lo divide de esta manera. Lapsos de 25 minutos y 5 minutos de descanso. Eso realmente representa un pomodoro, que es literalmente 25 minutos de enfoque y 5 minutos de descanso o 5 minutos de ocio. Y 2 pomodoros representan 1 hora, porque son 25 minutos de enfoque en una tarea en específica, 5 minutos de break, 25 minutos de una tarea en específica y 5 minutos de break, que equivalen a 60 minutos, que equivalen a 1 hora. Y estas son una de las cosas que yo comencé a utilizar. Yo aprendí esta técnica, no recuerdo muy bien dónde lo leí, en qué libro fue, pero cuando estaba buscando información y estaba haciendo research de cómo yo podía manejar mi tiempo mejor y evitar la procrastinación en muchos de los proyectos que estaba haciendo, conocí esta técnica, la técnica de Pomodoro, y esta técnica de Pomodoro me ha ayudado un montón. Eventualmente yo comencé utilizando la técnica bien análoga. Cuando hablo bien análoga es que simplemente hacía un entry del tiempo que iba a comenzar a trabajar y 25 minutos del tiempo que tenía que parar. Después apliqué la misma técnica utilizando el timer del teléfono, y lo que hacía era que tenía 2 timers. Tenía un timer para estar esos 25 minutos enfocado y 5 minutos de distracción o de ocio. Probablemente usted se pregunta por qué 25 minutos y no 1 hora. Porque Francesco Cirillo entendió que el ser humano tiene el poder de enfocarse por los primeros 25 minutos de 1 hora. Después de los 25 minutos de 1 hora, literalmente, y el poder no, la retención de enfoque del ser humano va disminuyendo por completo. Por eso es que prácticamente una persona se puede mantener enfocada en trabajando en una asignación específica por 25, media hora, pero ya después de la media hora se tiene que parar, probablemente ir al baño, tomarse una botella de agua o hacer algún tipo de distracción que lo saque de la asignación que esté trabajando. Esto también se ve mucho en los famosos TED Talks, en las famosas conferencias de TED. Por eso es que estas conferencias de TED Talks no son más de 20 minutos como mucho, 30 minutos como mucho. Todavía yo no he visto un TED Talk que dure más de 1 hora, hora y pico. Y es por la sencilla razón que usaron la misma teoría de Francesco Cirillo, es que el ser humano solamente tiene el poder de enfocarse de 25 minutos. Y no quiero ser sumamente objetivo con esto, que el ser humano solamente se puede enfocar por 25 minutos, porque yo entiendo que el ser humano también se puede enfocar por más tiempo. Pero necesitamos ese momento de ocio, necesitamos ese momento de distracción, por la sencilla razón que nosotros necesitamos ir al baño, necesitamos tener necesidades fisiológicas y necesitamos también lo que yo le llamo ventilar o despejarnos. Y este ejercicio de nosotros poder ventilar o despejarnos nos ayuda también a mantenernos mucho más frescos a la hora de nosotros trabajar la asignación que estemos trabajando, porque la vamos a trabajar con una facilidad tan tranquila, porque ya cogimos ese momento de ocio, probablemente nos paramos, fuimos al baño, tomamos agua y ya nos encontramos un poquito más relajados y podemos continuar por 25 minutos más, para luego entonces terminar con el ciclo de 1 hora. Y estas son una de las herramientas que estoy compartiendo ahora mismo, que yo he utilizado para evitar la procrastinación, porque la realidad del caso es que la procrastinación no es nada más ni nada menos que caer en un momento de distracción que dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros caemos en ese momento de distracción, automáticamente estamos totalmente destinados a caer directo a la procrastinación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que combatir todos los días, por eso es que dije al principio que la procrastinación es como un virus que tenemos que aprender a combatirlo. Y es la razón de que nosotros vivimos en un mundo de distracción diaria. Y el nivel de distracción que nosotros tenemos hoy en día
es totalmente ridículo comparado con los tiempos de antes. Antes, obviamente, no había la distracción que tenemos ahora, y es como les dije al principio, es por el acceso a la información que tenemos y es de la manera como la información se está distribuyendo. Haciendo un recap con este episodio, aprendimos que todos sufrimos del mismo virus de la procrastinación. Lo mejor de todo esto es que aprendimos algunos tips que nos pueden ayudar a combatirlo. Cada proceso va a ser bien particular, cada persona es totalmente distinta y cada individuo tiene proyectos distintos. Pero en resumidas cuentas, todos padecemos de lo mismo. Yo todavía hasta el sol de hoy, todavía sigo combatiendo con eso, sigo lidiando con la procrastinación y es un proceso que lo tenemos que trabajar todos los días. Todos los días tenemos que trabajar con la procrastinación y no caer en esta distracción masiva, porque la realidad del caso es que en el mundo que estamos viviendo la distracción está regalada, y cuando nosotros como emprendedores y visionarios queremos enfocarnos en una cosa en específica, la distracción se convierte en nuestro mayor enemigo. Y cuando la distracción se convierte en nuestro mayor enemigo, nosotros tenemos que estar atacándola constantemente. Porque la diferencia de un rico a una persona acaudalada, a una persona con bastantes recursos y una persona que no tenga muchos recursos, es el poder de enfoque. Yo leí un quote hace mucho tiempo en un libro que decía: la distracción es el lujo de los pobres. Y esto suena sumamente fuerte. A mí me rompió la cabeza de cabo a rabo cuando leí eso, que la distracción es el lujo de los pobres. Y es por la sencilla razón que las personas exitosas, de cierto modo, tienen un poder de enfoque totalmente ridículo. Por eso pueden lograr grandes cosas en poco tiempo, por el poder de enfoque que tienen. Y evitan la procrastinación y evitan caer en la distracción. Y esto fue una de las cosas que yo aprendí. Lo aprendí de la manera fuerte, the hard way, como se le dice en inglés. Pero aprendí que la realidad del caso es que si nosotros queremos alcanzar grandes cosas en la vida, tenemos que tener un poder de enfoque ridículo. Y un poder y una fuerza de voluntad para no distraernos, que ni se diga. Siempre tenemos que tener tiempo para tener un momento de ocio o un momento de ventilación. Estos momentos son bien importantes para hacer todas las cosas que nos gustan. Y esta es cuestión de simplemente tener prioridades claras. Saber cuándo trabajar, cuándo jugar, cuándo descansar, cuándo apariciar. Espero que esta pieza de contenido haya sido de valor para ustedes. Espero que le hayan sacado mucho provecho a la información que estuve compartiendo en este episodio. Yo soy su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima.